Eh, no les de preguntarles a ustedes, que son los observadores jurídicos, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo pueden salvaguardar los derechos básicos de los niños inscribiéndolos como hijos de objeto, o sea, como objetos de un contrato? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Sin vulnerar los derechos humanos? No hay manera, no hay manera de hacerlo. Podemos obviar todos los convenios internacionales que firmó México, podemos obviar la Constitución mexicana. Han habido 3 propuestas de ley en México antes de que se acabara la legislatura para prohibir el vínculo de alquiler, porque claro, el día de alquiler vamos a entrar en la segunda fase. Si no se prohíbe dentro del mundo, pues no tiene sentido. O sea, tiene sentido. No sé que esté prohibido, pero no, aunque no sea en todo el mundo. Pero si no está prohibido en todo el mundo, pasa lo que está pasando ahora. Esto ya lo comentamos cuando venimos en noviembre. Pero simplemente se está afianzando cada día un poco más. México se está convirtiendo en el mercado número 1 mundial de niños y de niñas. No era Ucrania. Ucrania ya no es por la guerra, porque logísticamente es difícil ahora mismo. Y todas las empresas ucranianas que operan en Ucrania están instalándose en Sinaloa y en Tabasco. ¿Por qué? Porque México tiene, desgraciadamente, 3 o 4 características que son perfectas para que sea el único líder del mundo. Legislación favorable, los estados lo permiten, y una sentencia de la Suprema Corte que encima reconoce el derecho al comercio. Pobreza de muchísimas mujeres. Una violencia estructural, misógina. Porque esto no pasaría en un país en un país en el mundo, porque para es machista, no en México, pero si no existiera una violencia machista estructural, no existiría este problema. A nadie se le ocurriría poner a mujeres a parir para sobrevivir. Es que no tiene más evolución, o sea, no hay más razonamiento. Si nosotras, juristas, nos creemos que hay unos derechos que son inalienables, que son los derechos humanos de las personas por el hecho de serlo, no hay manera posible, no la hay, de aplicar un contrato de alquiler en una legislación que pretenda ser garante de los derechos humanos. Y menos aún de las criaturas. Porque en este caso, la madre, la que pare, no deja de ser una adulta. Con toda la vulnerabilidad a su alrededor. Obviamente, estamos paralelamente con el tema de la prostitución, esto siempre va pegado. Ese consentimiento viciado que si no fuera por las circunstancias no existiría exactamente igual que en el tema de la prostitución. ¿Mm? Pero aquí es que además no consientes sobre tu cuerpo, conscientes de que no deseas, conscientes. Eso es el pasito que nos falta a las mujeres para empezar a ser seres humanos de primera en el derecho, que nos consideran seres deseantes, no solo consintientes y pasivos, seres activos, ¿no? Que podemos querer o no querer, no consentir o no consentir, que no es lo mismo, ni jurídicamente no es lo mismo. Pero en este caso, además es que el consentimiento se ejerce sobre una tercera persona. O sea, consiento a alinear los derechos humanos de este nivel. Y las otras personas consienten alinear los derechos humanos de ese nivel recibiendo a ese nivel. Y luego está el convenio que no solo contienen, sino que se lucran. Es la definición de trata. Es la definición de trata. La trata que es el traslado de una persona de un sitio a otro mediante un pago por el medio con un beneficio lícito o ilícito. Eso es una trata. Por eso esto es lo que es. Lo que pasa es que el beneficio millonario es tan grande que los países ultraneoliberales, por ejemplo Estados Unidos, donde se permite desde siempre, pues hacen una especie de polo para que en otros países se refleje en eso para que se revista de legalidad. Pero perdonen, los derechos humanos, o sea, los Estados Unidos puede ser reflejo de muchas cosas, pero de garantía de derechos humanos no. Jamás lo fue, ni tampoco. Y por ejemplo, países como Canadá, que también van por ahí presumiendo de su legislación de derechos humanos, pues tampoco lo son. Canadá es un país que tiene grandes déficits en derechos humanos, sobre todo en la protección de los derechos humanos de las mujeres. Ni siquiera tiene una ley contra la violencia machista. Ninguno. Entonces, países como México, que son de tradición, pues respetuosa de los derechos humanos, no es respetuosa, sino pionera. En casos
absolutamente paradigmáticos de la historia judicial del mundo moderno, como por ejemplo el caso del campo de Habanero. ¿Quién puso el concepto de feminicidio en el mapa jurídico? ¿Quién ha puesto un montón de conceptos nuevos en la justicia del mundo? Así en México. No puede ser que ahora México ponga en bandeja de las grandes corporaciones de la revolución humana asistida a sus mexicanas más vulnerables. Porque a ver si se creen ustedes que las mexicanas ricas van a poder dar para ir para otro. ¿No? Son las mexicanas más vulnerables las que están en esa tesitura. Y a lo mejor ni siquiera para otros mexicanos. Los españoles vienen aquí. ¿Saben por qué? Porque en España está prohibido. Y la ley dice que es violencia contra las mujeres. Pero son contra las mujeres españolas y contra las mexicanas. Entonces, cualquier país que abra una mínima puerta a ese negocio, que de lo que estamos hablando es un negocio millonario, lo que está haciendo es países como Europa, o sea, países como los hay en Europa y en lugares que brindan a su territorio, porque los españoles lo pueden hacer. Pero, sin embargo, permitimos, que eso es lo que hablaremos luego, que se inscriban niños nacidos en México, de mexicanas, en la comarca de los españoles, sabiendo que vienen de encontrar de allí, porque tampoco les interesa para el negocio. Porque las mismas empresas de la República Existida que operan en España, que allí no se puede hacer, tienen su oficina aquí, su oficina en Buenos Aires, su oficina en cualquier lugar. Y usted habla en España, evidentemente porque yo soy allí, conozco el tema, pero porque para los otros es mucho más fácil aquí que en Estados Unidos. Entonces, porque allí no van a hacer. Porque no solo son los mercados, ni les hacen mercados los dos. Y esto como todo, donde más barato es, allí van. Y además, eso también lo comentaremos esta tarde, el consulado mexicano en España, lo hablábamos con el cónsul hace pocas semanas, están sufriendo un fenómeno que es que va gente de aquí a allá a intentar escribir niños en el consulado sin papeles. Sin papeles. Se están denegando las inscripciones porque no llevan absolutamente ningún papel. Luego explicaremos, ¿no? Por los documentos que son necesarios para la inscripción de los menores y demás que no se pueden dar. Es que no se pueden dar. Porque sabemos que todos los documentos que nos traen a los expedientes de inscripción, ponémoslo, ¿verdad? Para empezar, porque la madre no sale. Los niños no hacen ninguna maceta, son ninguna madre. Aunque jurídicamente se quieran esconder. Pero que yo sepa, es necesario que aparezca el padre y la madre, pero no la madre. En los documentos para tener un acta de nacimiento. ¿Cómo se están haciendo esas inscripciones? ¿Con qué papeles? ¿Con qué seguridad jurídica o bajo falsedad documental? ¿Estamos escribiendo niños con falsedad documental? Y luego, ya para si no sé cuánto rato llevamos. Vale. No, porque queremos abrir el micro, pero esto siempre es más divertido cuando la gente habla. Luego, una vez hecho el proceso, esos niños están completamente desprotegidos por el Estado. Porque cualquier Estado que permita esto, están desprotegidos en el sentido de que no se ha protegido su derecho a la filiación. Y la filiación es un derecho fundamental, que si se vulnera, está generando un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Los niños americanos, que fueron los primeros comercializados por allá por el año 86, que ya son adultos, muchos de ellos se están organizando para demandar al propio Estado americano por no haber salvaguardado su derecho a la identidad y a no ser mercantilizados. Porque claro, esto al final, el responsable es el Estado. Y otra cosa muy importante, es el niño de León. ¿Quiénes son las familias? ¿Por qué acuden a una práctica que debe ser ilegal? Por supuesto, es antiética. ¿Qué pasa? ¿Qué seguimiento tenemos esos niños? Porque los niños de universidad sí tienen un seguimiento. Porque el Estado es el responsable, el garante de los derechos de esos niños, incluso una vez otorgada la adopción, la definitiva. Sin embargo, no sabemos nada. Pero ¿qué vamos a saber? ¿Qué papel tiene el Estado en el contrato mercantil entre privados? No hay ninguno. La cuestión no es
el papel que debe tener el Estado dentro de la figura jurídica de ese contrato mercantil. O sea, la cuestión es qué papel debe tener el Estado para que no existan esos contratos en los estados, como México, que tienen firmados todos los convenios internacionales de derechos humanos, no solo de los derechos de los niños, de manera de mujeres. Porque esto es violencia machista. Que el derecho de alquiler es violencia machista. Obligar a una mujer a pasar toda una serie de tratamientos médicos que no necesita, porque las mujeres que sí hacen el derecho de alquiler sí pasan unas pruebas antes, ellas sí las pasan de salud mental, incluso de antecedentes penales, porque esto es muy curioso, porque la gente que acude a la explotación reproductiva te dice que la madre no importa, que no importa, que la madre es un mero recipiente y que no importa, pero la quieren guapa, la quieren lista, la quieren decente, la quieren todo, porque no importa, pero pues importa, ¿no? Esto que todo es rojo igual, ¿no? Obviamente que no importa, ¿no? Pero ellas sí pasan toda una serie de pruebas, pero es que además durante los 9 meses que pasan el embarazo se ven coartados sus derechos más básicos, para empezar el derecho al movimiento, al libre movimiento. Esas mujeres una vez embarazadas son, es que la palabra es muy tabulada, pero bueno, son llevadas a unos lugares específicos donde están con otras mujeres que también están cumpliendo con su contrato de alquiler, son monitorizadas. ¿Por qué? Además de porque no se vayan con el objeto del contrato y echar la empresa por dinero, no. Es porque, además de todo, en el contrato que se firma, una de las prebendas de los compradores es que tienen derecho a saber qué hace esa mujer 24 horas al día, 7 días a la semana. Que ha comido, que ha bebido, que ha andado, que ha dormido, y para eso tiene que tener a la mujer controlada en algún lugar. Porque todos los días tienen derecho a recibir información. El derecho de recibir información, que no la obligación. El otro día escuché una entrevista a una mujer que había sido objeto de explotación reproductiva y explicaba que casi se muere en el parto de sanidad y que los que se lo dieron al niño le habían dejado un POSIT. Gracias. POSIT. No espero nada más, hay gente que se dedica a esto, o sea, no espero nada, ¿no? Pero ese es el asunto. Pero durante esos 9 meses, ya después de todo lo que hemos hablado, del consentimiento, de los derechos y demás, para que veamos hasta qué punto es violencia. Pero violencia física, económica y de toda. No no te puedes relacionar con tu familia, pues separen de tu familia, porque esto también es hecho como la gente, ¿no? La madre no importa, pero importa. Pero uno de los requisitos imprescindibles que se les exige a las mujeres que hacen el alquiler es que vayan teniendo niños antes. Ellos te explican que es para que no se encariñen con el bebé. Falso completamente. Es para que es un test de eficacia aprobada. Esa mujer es fértil, capaz de parir niños sanos. Bueno, pues a las mujeres se les exige tener hijos, pero automáticamente, en cuanto se quedan embarazadas y cumplen con el contrato, se las separa de sus hijos. Y esos meses que están fuera de sus hijos sin ellas, estamos hablando de mujeres que muchas veces son cabeza de familia monomarental. Es decir, que quedan a cargo de otra gente de la familia. A veces sale bien, a veces sale mal. Muchas veces sale mal. Por ejemplo, en la India, es un sitio donde hay algunos reportajes que se pueden ver al maravilloso radio cultural a las 3 de la mañana muchas veces. Se explica cómo las mujeres han ido y se han prestado a salir de alquiler siempre por la necesidad de un tercero, siempre por la necesidad de la comunidad o de la familia o de una enfermedad o algún problema que haya que pagar. No conozco ningún caso de ninguna mujer que se haya dedicado a esto para comprarse un descapotable, no existe, no lo hay, no lo hay. Ninguna mujer se presta a servir de alquiler a su hijo por un capricho, entienden que es así una situación de necesidad extrema cuando es voluntario, porque no hay otra. Los niños, como decía, quedan a cargo, a veces no quedan a cargo del padre y no se puede pasar nada del padre del hijo, a veces no quedan a cargo de la familia. ¿Por qué? Porque esas mujeres han sido obligadas a separarse de su familia. Eso es violencia familiar. Entonces, todo el proceso es violento. Y no me quería meter en el tema de lo que afecta personalmente, pero es que es real. O sea, no hay ninguna cosa de la que pasa ahí que no sea violencia. Se sabe que se ejerce violencia. Y cuando veo que son personas que lo hacen, suerte entre comillas, voluntariamente,
Es porque cuando abrimos un mercado blanco, como lo que se puede decir aquí no aquí, pero entonces, de la regularización de la explotación reproductiva, ustedes saben, automáticamente tenemos un mercado negro. Sabemos, y lo sabemos, porque los hemos visto, porque la policía ha entrado, porque nos lo han explicado ellas, que víctimas de explotación sexual de la prostitución no han sido recicladas como dentro de alquiler, cuando ya no podían estar más en el nivel. ¿Por qué? Porque hay un mercado, porque hay gente que no quiere pagar tanto, o porque, bueno, porque hay un mercado. Me voy a repetir la resolución, porque existe un mercado de los bienes de alquiler, porque hay una demanda. ¿Y cuáles son las razones de la gente que acude a un contrato de explotación reproductiva? Pues no pueden someterse a la ley, básicamente. Básicamente no pueden someterse a la ley. Ni a la de la adopción. A mí me viene un veces que alguna gente que acudió a la explotación reproductiva me ha dicho, bueno, es que la ley no me dejaba adoptar porque tengo una enfermedad que tal, oiga, será por algo. Si la ley no le deja adoptar porque tienes una enfermedad grave con riesgo de muerte, pues será por algo. Obviamente porque el niño no vuelva a ser otra vez, no vuelva a encontrar un plazo de desamparo. Pero es que nos da exactamente igual. Pues la premisa por la que la gente acude a la explotación reproductiva es porque se quieren saltar la ley. No quieren adherirse a las condiciones que les pone el Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la mayoría de personas que acuden a un bien de alquiler consideran que los niños son niños de segunda. No son niños nuevos. Yo me quedo en un niño usado. Lo digo en palabras que recogidas de los libros, de los artículos, lo dicen claramente. Este tipo de personas tienen que acceder a menores sin protección, sin seguimiento, con unos contratos inválidos porque son nulos por el consentimiento iniciado y en base a los derechos que no existen, con el apoyo de la democracia de la comunidad judicial. Entonces, ¿a qué no estamos protegiendo? ¿Qué sirve el sistema de protección de menores si no delante de nuestra cara? Bueno, gente con niños que no tienen salido. Hace no mucho, en un viaje de México a España, habían dos personas, dos adultos, en este caso dos hombres, con un bebé que no tenía más de 2 semanas. Obviamente, un mes niño, pues una mexicana que lo había parido y lo había entregado. Y eso es lo que en los países donde se puede, las mujeres que lo hacen, lo hacen porque quieren y demás, es un caso que es, bueno, es real, ¿eh? ¿Sabes cómo es real? Hicieron un reportaje en una radio pública en Barcelona y recogieron el caso de una chica de la zona alta de Barcelona, que había acudido a un vientre de alquiler y tenía una niña allá. Ella decía que había hecho en Estados Unidos, que en Estados Unidos no quería porque las mujeres la gente que querían y que todavía son maravillosas y tal. Y ella explicaba, y es bueno ver estas cosas para ver el nivel de aquí, ¿eh? De quien acaba en este sitio. Pues la chica que había contratado un vientre de alquiler decía que no, que la mujer en California, a la que no conocía ni había visto jamás, lo había hecho porque era altruista. Sí, porque el altruismo es una cosa que siempre está ligada a esto del día del no es altruista. ¿Altruista de qué? La señora, ¿no? Los de la radio tuvieron la gracia de encontrar a la señora altruista. La señora altruista, que estaba en California, era una inmigrante ilegal mexicana, que altruistamente tenía que tener. En el caso de Ana Obregón, no sé si puedo ver en el video también, en el caso de Ana Obregón, que fue también en Miami, pero viven a la madre, pues una inmigrante cubana, con 3 hijos, sin dinero, y no tenía una solución. Pero además, con esto quiero acabar para el tema de las preguntas. Ese concepto del altruismo de las mujeres también es violencia. Es el concepto más misógino que ya deberíamos dedicarnos encima, porque eso es lo que podemos ver. No es que las mujeres altruistamente, claro, porque las mujeres están en el mundo simplemente para hacerse mucho con los demás. Nuestra vida como tal no tiene ningún sentido, señoras. ¿Qué hacemos con el mundo que no va a hacer felices a alguien que no somos nosotros mismos? Claro, pero eso no me dice que no le dirán a nadie más, pero nosotros somos altruistas hasta el punto de parir hijos a otras que no conocemos. Es absolutamente machista, patriarcal y misógino, poner sobre las mujeres ese rol
de la mujer sacrificada, de la mujer abnegada, capaz de parir para ayudar a otros. Y cuando me digo, no, es que mucho me lo pide tu hermana, vale, pues perdón, vaya hermana más, ¿qué me lo tienes? ¿Que te lo pide? ¿Quién te lo pide? Si tu hermana te quisiera, no te lo pediría. Pero juegan con ese chantaje emocional que toda la vida hemos tenido encima de las mujeres de que solo estamos en el mundo para hacer felices a otras personas, importando un pequeño si nosotros somos felices o no. De repente, cada vez que alguien diga, no, que lo hacen altruistamente, machista. El comentario, la idea y el concepto de altruismo. Porque no me faltaría, porque mira, hay una cosa que ha pasado hace muy poco en España, que es que los médicos, en el código deontológico, antes hablaban de la libertad de alquiler como algo absolutamente prohibido y mal, y perfecto, todo deontológico, sí. Y ahora de repente, en la última verificación del código ético, el código ético, dicen que bueno, que la libertad de alquiler pueden ser aceptables si son altruistas. Altruista a la mujer, porque si le preguntas a ellos si van a dejar de cobrar por hacer todo lo que hacen, te dirán un pito. ¿Ves? Bueno, ¿verdad? Altruista ella. Yo no, yo creo que es altruista, yo cobro por mi trabajo. Bueno, entonces el tema del altruismo lleva, además de mentira, obviamente que es mentira, falso del todo, ¿vale? Lleva aparejado ese chantaje emocional que nosotros ya tenemos que quitarnos de encima. No estamos aquí solo para hacer felices a alguien más. No tenemos que sacrificar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra dignidad porque alguien sea feliz. Esto no pasa. Y cuando pasa, es porque el que lo está pidiendo, pues no te quiere. No te quiere. ¿Vale? Pero bueno, en el 99,9% de los casos, lo que hay es un contrato mercantil, como hemos explicado, y que yo estoy encantada de empezar a hablar con vosotros. Gracias, Miriam. Podemos decirle al público que está aquí presente y al que nos escucha en medios virtuales que nuestra ponente está deseosa de preguntas y me ha pedido abrir el micrófono y un espacio para todas y todos ustedes. Gracias. Felicitar muy cordialmente a la doctora Nuria. Ha sido una espléndida exposición de los mejores valores, no solo del feminismo, sino del Estado constitucional y democrático del derecho, la protección de la dignidad humana en cualquiera de sus expresiones. Primero que nada, yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a la doctora Silvia. Además de esta espléndida lección, yo quisiera preguntarle si considera usted, profesora, que está asociado el problema tan grave que existe en algunos países, México es uno de ellos, para la adopción razonable de criaturas, con este tipo de incentivos perversos para que exista la gestación subrogada, los vientres de alquiler, para hablar sin eufemismo. Es decir, cuando tenemos un sistema que de alguna forma complica tanto la adopción, en lo que se cae es, como usted ha dicho, un mercado negro. No debería haber, como hay intentos, por supuesto, actividad a nivel internacional, precisamente para que no se generen estos incentivos. Y de nuevo cuenta, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y la pregunta. Por supuesto que sí, pero fíjate que no es el mismo target. Me vamos a permitir estos términos comerciales. No es el mismo target la gente que acaba en una agencia de bienes de alquiler que la gente que va a la adopción. La gente que pide la adopción aguanta la adopción. Obviamente hay que facilitar los trámites de la adopción porque no tiene ningún sentido, ni en México ni en ningún lugar, que haya miles de niños en caso de acogida esperando ser adoptados, miles de familias queriendo adoptar, y una burocracia gigante en medio que dificulta. Además, se acaba los derechos de esos niños de no estar en una casa, en una familia, que es su derecho constitucional y humano. Dicho esto, y eso debe de ser así, y debe de ser prioritario, nadie de la industria de los bienes de alquiler aboga jamás por esto. Son otra cosa, son otra historia. Ellos no, o sea, la gente que acude, o sea, no acudirían a una adopción si fuera más fácil o más rápida. Es que los motivos que les llevan a acudir a un centro de alquiler son otros. Es el no control
Y sobre todo la elección, porque tú cuando adoptas te dan el niño que te toca. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes de padre, quieres amar a una criatura y darle una educación, no te importa el niño que sea. Sin embargo, lo otro no es, tú no quieres el bienestar del niño, tú quieres satisfacer tu capricho. Y si yo voy a satisfacer mi capricho, quiero satisfacer el capricho que yo quiero, de la manera que yo quiera. Entonces, sí hay que agilizar hay que mejorar en todos los lugares, porque pasa en todos los lugares, ¿no? En España, por ejemplo, la adopción, de alguna manera, 7 8 años, es imposible, ¿no? Y además todo el mundo quiere adoptar niños pequeños. Luego, si quieres adoptar niños con alguna discapacidad, pues es un poco más fácil, pero todo el mundo está dispuesto. En fin, hay un problema. Pero con algo para algo, que me contó a mí, uno de los gerentes de una de las empresas más grandes de vientos de alquiler, para que veas cómo se mueve el negocio. Cuando por allá vemos, hace mucho que Dios soy, mucho, se puso de moda, entre comillas, el tema de las adopciones internacionales. Había organizaciones teóricamente sin ánimo de lucro, allí se llamaban ECAIS, ¿no? Eran entidades de adopción internacional. Bueno, eran entidades internacionales que se dedicaban a hacer el conector para hacer una adopción, pero al final esas adopciones llegaban a la mesa de una trabajadora social, a los servicios sociales, a la mesa de un fiscal de menores y tenían que dar el ok a esas adopciones porque tenían que dar el ok al perfil de quien adoptaba. Bueno, pues este señor me explicó agradablemente que casi todas las ECAIs, algunas organizaciones de Madrid, se habían reconvertido en agencias de vientres de alquiler. Porque resulta que me explicaba que, claro, que con las ECAIs, pues era muy arriesgado porque no podías hacer todo el procedimiento, te cobraban, pero al final la psicóloga podía rechazarte para la adopción. Pero no es un mismo target. Sí hay que mejorar las adopciones, sí hay que hacer una política activa de mejora de la adopción, pero la gente que está en el nivel no le importa. O sea, prefieren que sea lo más difícil posible porque es un mercado de nosotros. Y es mercado, no es un mercado. Buenos días, mi ministra postulante. A mí me llama mucho la atención la postura que usted maneja, pero también me interesaría saber cuando nos encontramos en una situación donde no hay un contrato. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones ha dado la situación donde una persona dice, bueno, yo te adopto al niño, o yo te cuido al niño, por alguna situación de pobreza, como usted lo ha expresado, o por alguna situación de pues se nos fue el asunto y pues ya estoy embarazada otra vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante la luz del derecho, que es lo más importante y que es por lo que estamos reunidos aquí? ¿Cómo se maneja esa parte donde no hay un contrato, donde estoy haciéndome cargo o estoy auxiliando a una persona, vamos a llamarlo de modo altruista, por satisfacer mi deseo de ser madre, y estoy quitándole a alguien el derecho a tener una mamá, a tener un hijo y en consecuencia una familia? Muchas gracias. Sí, mira, gracias. Aquí hay un punto que es el que hablábamos al principio, que para mí es la clave de todo, ¿no? Pero en este caso que estás exponiendo, en principio no hay una alteración de la filiación. Porque ese niño, por el caso que me estás exponiendo, ¿eh? O sea, habría nacido de su madre, esa madre no lo puede criar y se lo entrega a otra persona. ¿Vale? Ahí no hay una alteración de la filiación. El niño, aunque lo haya criado de otra persona, sabrá quién es su madre, porque lo pone en un papel. Y podrá, y salvaguarda su derecho a la afiliación, a saber quién es y a construir y a todo lo que ello conlleva cuando es mayor. Lo que es otra cosa, lo que es que lo que estamos haciendo es alterar la afiliación. El segundo que nace de una madre, esa madre desaparece de su vida para que la madre completamente no exista en los papeles o figure otra que no lo es. Si no es un proceso de adopción, porque incluso en los procesos de adopción, los niños, el Estado se ocupa de salvaguardar la información biológica de esos niños, precisamente para salvaguardar su derecho a la afiliación, para saber quiénes son. Entonces, en el caso que no estamos poniendo, no hay una alteración de la afiliación, por lo tanto, el derecho, lo único que deberíamos reconocerle a esa persona que lo ha criado, que si lo quiere adoptar y si está en condiciones de adopción, pero la adopción sería legal, porque no hay una alteración nociva, o sea, antijurídica de la afiliación. Buenos días, doctora. También me gustaría exponerle que me da mucho gusto
que se abra a la vez a activistas feministas y por supuesto que creen este tipo de debates, sobre todo en espacios de gran alcance. Aquí mi pregunta es, cuando escuchamos hablar de vientres de alquiler, los casos más famosos generalmente son de personas con alto poder adquisitivo. ¿Cómo impedir que siga avanzando la legalización de esto que, como bien lo mencionó, es trata de personas, cuando se sabe que los poderes fácticos influyen tanto? Creo que en mi razonamiento, el único camino precisamente es el activismo, pero me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Pues sí, pues sí, pero el activismo tiene muchas caras, lo que estamos viendo aquí es activismo también, ¿no? Lo que pasa es que el activismo lo asocia poco la marcha de no sé qué, no sé cuánto, que también hay gay, ¿vale? Pero el activismo tiene muchas caras, yo siempre digo, las activistas tenemos la obligación de estudiar y divulgar, de conocer, divulgar, estudiar, ir a todos los lugares, no solo a las calles, que es nuestro espacio natural, ¿vale? No es, pero cuando uno nos sale por la tele presentándonos a sus cuatro niños, ¿vale? Y aquí hay varios, o sea, importados también de mi pueblo. Lo que está haciendo es una campaña publicitaria encubierta de una práctica ilegal, completamente ilegal. En el caso, por ejemplo, de Miguel Bosé, por decir uno, que está aquí, ¿no? Fijaros cómo acabó el tema, que luego no salió de la bolsa, porque luego ellos, él y su pareja, tuvieron 4 hijos mediante explotación reproductiva. 2 a nombre de uno y 2 a nombre de otro. Lo explico así porque así era, así se registraron 2 a nombre de uno de la pareja y 2 a nombre de la otra pareja. Pasan 8 años. Esos niños se crían juntos como hermanos. Se separan sus adultos, sus progenitores, y claro, como 2 están a nombre de uno y 2 están a nombre de otro, pues el derecho de esos hijos a tener hermanos y familia se fue al traste, porque 2 se quedaron con uno y 2 se quedaron con otro. Y como uno de ellos no quiere tener relación con los otros 2, pues esos 4 niños que hasta eran hermanos, ya no son. Alguien me diga, oye, pues entonces si lo legalizamos y el niño puede haber hermanos, y no, pero es que si no lo legalizamos, eso no pasa nada. Pero para que vean ustedes hasta dónde opera la lógica del contrato. ¿Sabes? Sí, la lógica del contrato mercantil. Si 2 son míos y 2 son tuyos, pues como la vajilla, tú, la mitad de la vajilla para ti, la mitad de la vajilla para mí. Es lo mismo. Y esos 4 niños que se habían criado como hermanos, llega un momento que un juez les dice que como no son hermanos, pues no se pueden seguir criando juntos, aunque sean hermanos, no hay régimen de visitas, no hay pensiones, no hay nada, porque no hay una relación familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Pues que por ejemplo, los medios de comunicación que tienen un papel de eso fundamental, no preguntan estas cosas. No preguntan. En este caso de Miguel Bosé, no hace mucho que hicieron una entrevista, bueno, pues cuando se volvió loco con el COVID, no sé qué, en fin, bueno, como sea, ¿no? En la televisión, de 1 hora y pico, 2 días, y no se me ocurrió preguntarle por este tema. Y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, la gente famosa con dinero, pues va saliendo por ahí, y toda la gente famosa que sale con dinero no es porque tenga problemas reproductivos ni por nada, no, la gente famosa lo hace porque le da la gana, porque le da pereza embarazarse, porque para qué voy a parir yo, a mí no me cobra llevar a por mí. Y así es. Muchas gracias. Le felicito, suscribo todas sus palabras, me encantó su conferencia. Y a mí me gusta concentrar la pregunta en el tema jurídico de la nulidad, pues darle el viso del consentimiento y todo lo que usted dijo. Me parece excelente. Y de hecho, queda dentro de ese contrato fuera al objeto del contrato, no como objeto jurídico, sino objeto como tal, que es el niño. Y el niño tiene ciertos derechos. Mi pregunta es, en su experiencia nacional e internacional, ¿no ha conocido usted de alguna acción de nulidad por parte de alguna madre, alguna nulidad jurídica, porque como es un vicio de consentimiento de elemento esencial, no es imprescriptible, que pudiera haber ejercido a alguien? Y 2, el bebé lógicamente no puede ejercer ninguna acción materialmente, pero de no existir un antecedente en el mundo, mi pregunta es, ¿qué viabilidad jurídica encontraría usted en que
ese bebé cuando crezca o alguien en representación de ese bebé en una legitimación que podríamos cuestionar, pudiera demandar por esa habilidad o los reconocimientos a la filiación, los reconocimientos respecto a la madre, las obligaciones que ella tiene. Porque aquí estamos viendo nomás los derechos, las supuestas derechos y obligaciones de padre y madre, pero la mujer inversamente tiene también su derecho. No hay que renunciar a la filiación, cuestionable, política y éticamente, puede renunciar a la maternidad, pero el niño no. Entonces mi pregunta es, en su experiencia, y en el reconocimiento de un caso, y si no tiene que liberar porque pudiera permanecer una acción de este tipo. Muchas gracias. Gracias. Hay ejemplos de las dos cosas. Mira, si vives fuera de México, yo conozco dos casos en México donde las madres han intentado recuperar a sus hijos y una de ellas fue encausada por trata. Porque la ley, tal y como está, no contempla la circunstancia de la mujer específica que sea sometida a ser viviente de alquiler. ¿Me explico? O sea, la mamá que quiso, o sea, que se arrepintió y quiso recuperar a su hijo una vez entregado, fue a fiscalía y la fiscalía le abrió una carpeta de investigación. Sin entender que ella también era víctima. Esto en la Ciudad de México, ¿eh? Este fue un caso. Porque, claro, si no, en las propuestas de ley que se han ido presentando, que no se han aprobado, y que todavía son vías electorales y a nadie le interesa no pueden este jardín, al final mucho hincapié, porque yo pude colaborar con las compañeras que hacían el texto de la ley, en que se tuviera en cuenta que la madre también es víctima de explotación reproductiva. O sea, el niño es tratado, ¿no? Está claro. Pero esa mujer también lo es víctima. Entonces, hasta que no se trate como víctima, es difícil que las mujeres denuncien. Además de que estamos ante mujeres que no tienen recursos, la mayoría de ellas, para pleitear un tema así. Es imposible, además, esa gente agarra a los niños y los desaparecen. ¿Dónde los buscas? Tienes que demandar a la empresa. ¿Con qué dinero? Es muy complicado, ¿no? Eso es un caso que pasa aquí y eso pasa por el reconocimiento de las madres como víctimas también de la explotación reproductiva. Por ahí. Pero el caso que me preguntas es algún precedente. Mira, hay precedentes de un episodio que nosotros, por ejemplo, en España conocemos muy bien, aquí en un caso también, de las niñas regalos. Las niñas que fueron fiscalías a las madres, entregados a las familias, diciéndoles a las madres que no han muerto, y resulta que no, que se las quedan sustraídos, primero por el régimen franquista y luego porque era un negocio fantástico de la cosa. Esos adultos sí han conseguido que se les reconozca la filiación de esas mujeres. Y ha sido un proceso de filiación normal y corriente. Y lo han conseguido, los que se han encontrado, los que se han encontrado lo han querido hacer. Se ha reconocido incluso 40 años después. Porque hoy en día es un tema que lo prescribe y se ha reconocido y ha habido, si quieres ya que nos metamos un poco en el chisme del asunto, a veces ha habido problemas de herencias. Claro, o sea, yo he visto casos de bebés robados que la muchacha que había sido robada tuvo mucho interés en encontrar a su madre biológica. Cuando la encontró, pues su madre era una señora, los niños trabajaban normal, y si avanzaba en la filiación, perdía la herencia de sus padres adoptivos que eran millonarios. Entonces, después me quedo. No, pero lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho. Sí hay precedentes y también hay precedentes, como decía antes, de demandas del Estado. Al final, el único que puede cometer crímenes de lesa humanidad por omisión es el Estado. Y el Estado es el garante de los derechos de estos niños y de la filiación también. Y quiere demandar al Estado mexicano por no haber hecho los derechos, pues yo creo que es una posibilidad. Acá tenemos más preguntas. Déjame contarte que tenemos un catálogo impresionante de preguntas que, por supuesto, haré llegar a nuestra expositora. Si nos permites la última pregunta. En el Estado de México tenemos la figura de la maternidad infantil. Con esta figura, el producto es considerado un expósito. Luego, entonces, podríamos ocupar esta figura para simular una maternidad subrogada. Difícil. Pero, el expósito, en términos de nuestra ley, es el niño que se abandonó, sí, abandonado en público, pero es el niño que es abandonado.
pero ¿dónde se abandonan? Lo que dice aquí la persona que nos escribe es justo que hay como una maternidad mínima que me parece que tiene un proceso jurídico distinto. Porque no es mismo porque si tú abandonas mi creo, que no lo quieres, abandonas, o sea, hago el lynch, ¿no? Digamos, una vez el lynch, ya y tutelar, pues, el Estado, o sea, ahí mismo se queda. Sí, ¿no? Sí, es lo que quería preguntar. Sí, creo que no me queda muy claro, pero bueno, pues agradecerte esta manera, la gente que nos pregunta que se queda a la tarde no tanto dos. Ah, sí, claro, contarles, justo es otra de las preguntas que nos dice que cómo está o en qué momento va a estar la tan prometida análisis de la sentencia de la Corte. Más tarde, en la última mesa, si no me recuerdo, estará nuestra expositora a las 4 de la tarde, a las 4:30 de la tarde, estará haciendo un taller que tiene relación precisamente con este tema y con la tan mencionada sentencia de la Corte Nacional. Pues muchas gracias. Yo pediría un aplauso fuerte para nuestra querida Nuria. Muchas gracias a nuestra conferencista, muchas gracias a nuestra moderadora. Gracias por esta conferencia tan importante. Pues vamos a pedirles que pongan de pie, por favor, ustedes, para que nuestra moderadora, la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Maestro Cristel Mendoza Serrano, haga entrega de un reconocimiento muy merecido a nuestra conferencista, la doctora Nuria González López. Se hace entrega de un obsequio también, que es la manera conmemorativa de los 200 años del Poder Judicial del Estado de México. Muchas felicidades y muchas gracias. Y a su vez, le pedimos, sea tan amable, el juez Noé Eugenio Delgado Millán haga entrega de un agradecimiento a quien fungió como moderadora, la maestra Cristel Junón Poza Serrano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos un receso de 10 minutos, solamente 10 minutos, en el que vamos a cambiar aquí algunas cosas para que puedan estirar los pies y regresamos en 10 minutitos en nuestra siguiente conferencia. Claro, bien, pues está buenísimo. Me va a encantar, me va a encantar. ¿Cómo van? Hay que hacemos, tenemos que esperarnos, no hay que hacer refresco ni nada, hasta que vuelvan a decir. En 10 minutos hacen refresco, pero el tema es que no me ha registrado la asistencia de esta conferencia. No sé qué onda. ¿No hay qué? No me ha, ¿cómo se llama? ¿No le registró? No me la ha registrado. O sea, ya la quise Ahí, de hecho, yo me quise volver a registrar y me dijo que ya estaba registrado, que sí la habían registrado. me apareció eso en la mañana, en la primera. Pero ahorita en esta, la segunda, no me aparece el refresh. Yo creo que tiene un poco de problemas de señal, ¿no? Porque se quedó todo el tiempo leyendo Sí. y yo sí pude estar viendo el video completo. Sí, yo también. Y en su señal estaba como moviéndose el del Poder Judicial, así como que no estaba cargando. Voy a cerrar todo, porque igual dices. Está de locos este día. ¿Estás en el despacho, Jorge? No estoy en mi oficina. Ah, ya. Ahorita voy para allá. Sí. Ya nada más que entre y pues ya me la llevo para que no se vaya a cortar. Si no, no. Yo fui por agua porque me estaba muriendo de sed.
Yo lo oigo muy lejos, no sé si sea mi laptop chiquita o Yo creo que tu le laptop, falta volumen. ¿qué tal me escuchas tú, Manuel? Por ejemplo, ahorita que habló Manuel, él decía hace ratito sí se oía bien, pero usted lo oigo muy, muy así lejos. ¿Dejamos la página abierta o cuando vamos a entrar? Ya no me deja entrar, ¿eh? Ya no me está dejando entrar a mí. Quiero entrar a la página del Congreso y no. Ahorita se puso en la pantalla Congreso, ahí es así, como en la mañana. No, a mí no me deja entrar. Chihuahuas. La ficha curricular del doctor Carrión. Él es Compartir la licenciado pantalla. en Derecho por la Universidad La Salle, Ciudad de México, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario de la Academia Internacional Principios de Nuremberg, Alemania, para realizar estudios sobre Derecho Penal Internacional. De igual manera, cursó estudios de Derecho Internacional Público y Destrezas de Litigación en la Universidad Complutense de Madrid, España, y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Chile, respectivamente. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional nivel 1 ante el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. En el mes de noviembre de 2023, recibió el galardón Profesionales con Valor, reconocimiento que otorga la Universidad La Salle por sus aportaciones y destacada trayectoria como egresado en el ámbito de la administración pública. Es profesor a nivel posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Ciudad de México, la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el INACIPE, donde fue profesor investigador de tiempo completo y consejero académico profesor. Ha participado como ponente y docente en cursos, congresos y seminarios organizados por instituciones como la Universidad Ayamé Tarahirá, Irán, en el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos de Colombia, Universitas Fundación de Venezuela, el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, la Organización Internacional IFALON Latinoamericana y la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados de Brasil. Llevó a cabo una estancia de investigación en materia de ciencias penales en el Departamento de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En el ámbito de Procuración de Justicia, se ha desempeñado como director de atención a quejas e inspección en derechos humanos, fiscal coordinador, agente del Ministerio Público de la Federación, titular del eje de capacitación en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y director general de proyectos especiales en la entonces Procuraduría General de la República. De igual manera, fue director de Cultura y Atención a Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fue secretario técnico de la Coalición Mexicana para la Corte Penal Internacional y consultor en el programa Enfoque en Derechos Humanos de la agencia USAID del Gobierno de los Estados Unidos. El doctor es autor del libro Los criterios de oportunidades en el proceso penal, teoría y práctica, y es coautor del libro Ley Nacional de Ejecución Penal anotada y acordada, así como coordinador de las obras Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia Penal.
estudios contemporáneos sobre ciencias penales y diccionario jurídico de términos sobre derechos humanos y contenidos en leyes nacionales. Desempeñó además el cargo de comisionado integrante de la Comisión Técnica de Transición hacia la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, designación realizada por el Congreso de la Ciudad de México en el mes de diciembre de 2018. Actualmente, el doctor es miembro de la Asociación Internacional de Fiscales y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, así como cofundador del Instituto de Estudios de Proceso Penal Acusatorio, INEPI. Es un honor nuevamente, doctor, darle la bienvenida a nuestra escuela judicial en nombre del señor presidente, además agradecerle su presencia en esta conferencia. Le doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias, mi querida doctora Astrid, y quiero extenderle este agradecimiento también a nuestro querido presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por esta importante iniciativa que están emprendiendo para tomar conciencia y sensibilizar primordialmente a las personas servidoras públicas del Poder Judicial, de la magistratura, de la judicatura, en torno a un tema que tiene que ver con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me parece sumamente importante esta invitación. Ustedes se preguntarán qué hace un procesalista o un penalista en materia civil exponiendo en este foro pues algunos temas que tienen que ver con la capacidad jurídica. Y seguramente me verán como un dicho raro, pero conforme el desarrollo de la ponencia de la exposición, seguramente entenderemos conjuntamente cuál es la importancia de estos criterios que se han venido estableciendo a partir de los pronunciamientos que ha hecho, por ejemplo, algunos organismos internacionales que tienen facultades de supervisión de el cumplimiento de algunas convenciones internacionales que son vinculantes para el Estado mexicano, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues agradecer nuevamente este espacio. Me siento sumamente honrado. No es la primera vez que me encuentro en este espacio compartiendo algunas reflexiones en torno a temas de gran interés. Y no es que temas de gran interés que están siempre vinculados con la defensa y protección de derechos humanos de personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Por supuesto, agradecerle también a las personas, a los profesionales que nos acompañan también en el ámbito de la interpretación de lengua de señas mexicana. Les agradecemos que nos acompañen en estos espacios y pues es muy importante también que comencemos a visibilizar la difusión y en este caso divulgación del derecho también se hace a partir de estos espacios. Me permití trabajar una breve presentación acerca del tema que me corresponde compartir con ustedes y tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad jurídica para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Esta presentación, si me lo permite, doctora, también la haré extensiva a las compañeras y a los compañeros, a las alumnas y a los alumnos, para que puedan tener acceso libre a ello y sobre todo puedan ampliar algunos planteamientos que se están haciendo. Bien, sin más preámbulos, me gustaría pensar que el reconocimiento de la capacidad jurídica para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad es un tema que está cobrando creciente importancia en el Estado mexicano a partir de algunos dictámenes que ha emitido, particularmente en el año 2019, el Comité de Naciones Unidas para el respeto y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En el año 2019, el Comité de Naciones Unidas sobre esta importante materia y que su mandato está establecido en la propia convención, llevó a cabo un análisis de un caso en particular muy emblemático que curiosamente
sus repercusiones están teniendo impacto en diversas materias y no únicamente en la materia penal o procesal penal. Y tiene que ver con el caso de Arturo Medina, una persona con discapacidad psicosocial que fue indebidamente detenida o detenida a través de graves violaciones a derechos humanos y que en el marco de su procedimiento penal se le dé el reconocimiento no solo a su personalidad jurídica, sino también a su capacidad jurídica para ejercer de manera adecuada esos derechos de acceso a la justicia que establece no solo la legislación procesal penal, sino también particularmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º constitucional, donde se establece de manera particular que todas las personas, bueno, en este caso, las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, al menos de manera formal en el Estado mexicano y en el marco de los sistemas de justicia que se establecen en diversas materias. Entonces, eso es un hito en el marco del acceso a la justicia. Lo iremos comentando más adelante porque a partir de ese dictamen que emite particularmente el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se identifican particularmente determinados derechos de exigencia jurídica que son asequibles a cualquier ámbito o a cualquier procedimiento, ya sea un procedimiento penal, un procedimiento familiar, un procedimiento de carácter civil. Y es curioso porque siempre lo vemos de manera particular, la materia penal desafortunadamente siempre está sentando esos precedentes buenos para el ejercicio del acceso a la justicia, pero sentando precedentes perniciosos en, digamos, la visibilidad o en este caso el reconocimiento de determinadas circunstancias de derecho. Me voy a permitir solo hacer una acotación particular, creo que no está encendido. Pero bueno, voy a permitir hacer una acotación particular sobre el derecho de acceso a la justicia. Es una referencia que tiene que ver con, creo que, bueno, la siguiente, por favor, ahí está. El acceso a la justicia, nosotros lo vemos particularmente como un ideal, o se dice que es una utopía cada día menos lejana. El acceso a la justicia tiene precedentes muy importantes en el ámbito histórico y muy interesante porque a partir de determinados programas de investigación que se realizaron en la década de los 70, particularmente esta acción reformadora que se planteó a partir de un ejercicio de investigación por parte de procesalistas, curiosamente no penalistas, sino civilistas, como fue el caso de Miguel Capelletti y Brian Gard, en el caso mexicano de algunos procesalistas como el doctor Ovadio Favela, se comenzaba a plantear cuáles eran los alcances de ese derecho de acceso efectivo a la justicia. A partir de este ejercicio que implicó la intervención de múltiples operadores de los sistemas de justicia, particularmente de aquellos que tenían un involucramiento específico en temas de justicia cotidiana, como es el ámbito civil y el ámbito familiar, se determinó que el acceso a la justicia requería una evolución y también requería en el ámbito de esa evolución un seguimiento, una trazabilidad a cada uno de los planteamientos que tenían que ver con aspectos fundamentales como la asistencia pública. En ese sentido, este tipo de trabajos que se realizaron a nivel internacional y que formó parte de un gran trabajo de investigación en el cual estuvo incluido el Estado mexicano, se identificaron tres aspectos fundamentales que desafortunadamente todavía siguen vigentes
en el ámbito de ejercicio de los derechos. El primero de ellos, la regulación de los servicios de asistencia jurídica para quienes menos tienen y para las personas que se encuentran en graves circunstancias de exclusión social o desde una perspectiva son víctimas de todos estas manifestaciones de discriminación o exclusión social que se han venido repitiendo a partir de múltiples programas políticos o políticas públicas, no solo del poder ejecutivo, sino también de aquellos poderes que tengan particularmente algunas facultades como es la procuración y la administración de justicia. ¿Quiénes son las personas que menos tienen? Esa era una de las preguntas que se hacían estas personas investigadoras. Personas en situación de exclusión social, personas con discapacidad, personas, por ejemplo, afrodescendientes, personas de identidad indígena. Y nosotros de manera específica analizamos incluso cómo se encuentran constituidos esos derechos a partir de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un mundo ideal, en un sistema ideal, sería, digamos, irracional o incongruente que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciera esas garantías si es que realmente se están haciendo la ley. Y lo vemos específicamente en el artículo 1 constitucional, que en el Estado mexicano está prohibido todo tipo de discriminación por razones étnicas, por razones de carácter social, cultural o por razones de discapacidad, que ya viéndolo en términos claros, en términos, digamos, más situacionales, nos damos cuenta que esos procesos que tienen que ver con formas de pensar, con formas de sentir y con formas de actuar, particularmente de juicios, estereotipos y discriminación respectivamente, se plantean específicamente también o se reproducen en los ámbitos de la procuración y de la administración de justicia. Tomando en consideración que en los ámbitos civiles también hay ejercicios de procuración de justicia, no solo desde el punto de vista penal. Entonces, a partir de esa identificación, se dieron cuenta que esos servicios de asistencia jurídica incluso eran ilusorios. Las personas de más escasos recursos no contaban con defensores, no contaban con asesores jurídicos y mucho menos con personas especializadas que pudieran brindar esos servicios, ya sea de manera pública o de manera privada. Por otra parte, también se planteaba como una de las problemáticas la representación de intereses difusos. Y lo vemos particularmente en el Estado mexicano, que es una persistencia de banalización o desdén de esos intereses difusos, que incluso están alcanzando algunos recursos de carácter constitucional, como es el amparo directo, cuando se trata de aquellos efectos de carácter general, cuando se trata de proteger algunos bienes que son asociados a cualquier persona en un determinado territorio. No resulta extraño que en el Estado mexicano algunos poderes, como es el Poder Ejecutivo, por ejemplo, a nivel federal, esté participando